¿Para qué servirá? Es un enema. La enema fue un invento americano. Esto lo saqué en el Museo Antropológico de Jujuy. Es un enema. La enema fue uno de los tantos inventos americanos que fueron generalizados. De hecho, fíjense ustedes qué interesante. Esto es Jujuy. Esto es cultura azteca. Y el mismo elemento. Y fíjense ustedes, ¿no? Entre esta enema y esta enema hay más de 8.000 kilómetros de distancia, ¿no? Lo que fue en nuestros pueblos originarios el tema de la transmisión de conocimiento y cómo migraban los conocimientos, una cosa interesante. Bueno, también en la antigüedad, o los pueblos americanos conocían que por vía rectal, la mucosa rectal también puede absorber sustancias estáticas. En este caso acá tenemos otro, hay que ser más valiente, ¿no? No importa nada. Requiere de un asistente. Y en este caso, bueno, hay muchas piezas de orfebrería muy interesantes, muy lindas, con enemas muy alegóricas, ¿no? U otras como esta que también son asistidas para recibir enemas extáticas, enemas con sustancias alucinógenas, porque por vía rectal absorbían estas sustancias. Este me encanta. Pero fíjense ustedes qué interesante, más allá de la carita de contenteza que tiene este hombre, vean la posición para aplicarse una lengua. Recordamos semiología, ¿no? Esta persona está prácticamente en posición de plegaria maometana, rotado hacia un costado, respetando las curvaturas sigmoides. O sea, de alguna manera, empíricamente, pero había algún conocimiento fisiológico para este tipo de prácticas. De hecho, una cosa pintoresca, el tabaco, cuando llega a América, fue usado como medicamento, como un montón de cosas. Y de hecho utilizaban esta vía para soplarle humo de tabaco a la gente para terminar enfermedades, ¿no? Hoy técnicamente podemos decir que le soplaban el culo. Y de hecho la iglesia hasta prohibió esta planta porque la veía como algo demoníaco, como algo relacionado con las prácticas demoníacas. Bueno, volviendo a las brujas y a estas prácticas, en donde también, obviamente dijimos la vía digestiva era la principal, tenemos dos magas míticas, Circe y Medea, dos magas griegas, una más benévola, otra mucho más maligna. Circe fue una maga que encantó a Ulises, o intentó encantar a Ulises y a todos los argonautas, que eran los marineros de Ulises. Argonautas porque vivían en la nave que se llamaba Argos, ¿no? El barco se llamaba Argos. Pero estos marineros eran los argonautas. Y los encantó con una pócima y los transformó en animales. Salvo Ulises, que le habían avisado y que tuviera cuidado de esto porque la maga lo quería convertir. Bueno, muchos cuadros hablando sobre Circe, y de hecho a Ulises lo anticipan y le dicen que tome un antídoto, que era el ajo negro, o moli, un antídoto mítico. Pero lo concreto es que ya en la antigüedad, así como se conocían los venenos y las vías de absorción, también se empezaron a conocer los antídotos y los fármacos para contrarrestarlos, ¿no? En el caso de Medea era una maga mala, pérfida, de hecho no dudó en matar a sus hijos para poder irse a vivir con Jasón, que era su madre, que encima la abandonó. Y también preparaba estas pócimas. Y acá en este cuadro de Sandis, fíjense Medea, y acá la vemos a Medea que se ve la nave Argos que se está yendo. En el caso de Medea preparando una pócima, podemos ver cómo hay plantas, sapos, ¿no? Como parte de los integrantes de los insumos de estas pócimas, ¿no? Y fíjense ustedes el artista pintó algunas plantas con algunos frutos y no pintó cualquier planta. Pintó una planta que hoy, si la miramos bien, la podemos hasta tipificar. Es esta planta. ¿Sí? ¿Ven que es igual? ¿Y qué planta es esta? Esta es la tropa veladora. ¿Escucharon hablar de la tropa veladora? Algunos habló de Fortín. Y pintó también sapos, y no cualquier sapo. Pintó sapos específicos, como el bufo arenarum, que son unas especies de sapos que tienen unas glándulas exócrinas que secretan ciertas sustancias que tienen poderes psicoactivos.
La bufotenina es un potente psicoactivo, un alucinógeno muy potente. Que de hecho, y llamativamente, este árbol es un árbol americano, la Anadenantera colubrina, el cedil. Y estas son sus semillas. Y estas semillas contienen la misma toxina, la bufotenina. Tema que ya conocían los antiguos chamanes de distintas culturas y molían y hacían una práctica de rapé con estas prácticas. ¿Por qué la naturaleza puso la bufotenina en un sapo y en un árbol? Todavía no lo puedo descubrir. Pero sería interesante saber por qué. Y hablando de esta planta que le decía la tropa veladona, ¿saben de dónde viene el nombre? Atropa viene de Atropos, una de las 3 parcas griegas. Las parcas griegas, Cloto, Laquesis y Atropos, eran las que hilaban, las que extendían el hilo de la vida, y Atropos era la que cortaba, se llamaba la inflexible, la que cortaba el hilo de la vida, la que definía cuándo íbamos a morir cada uno de nosotros. Y por ser tan peligrosa Atropos y por ser esta planta tan peligrosa también, Linneo la clasifica como la designa con el nombre de Atropa. ¿Y veladona por qué? Bella mujer. Bella mujer. ¿Y por qué bella mujer? Porque en la antigüedad no se ponían la atropina para ruborizarse. Exactamente, no se ponían atropina, se ponían los jugos de estas bayas para buscar este efecto anticolinérgico, que era que le producía midriasis y rubefacción por la vasodilatación periférica. Y este sonrojosamiento o esta rubefacción, sumado a la midriasis, eran conceptos de belleza en la época. No veían un pomo, pero entonces fíjense ustedes cómo hoy, que todos conocemos esto, una ampolla, vamos a la guardia y tenemos el manejo de esta droga, la atropina, nos remite a conceptos o a conocimientos farmacobotánicos, como de la tropa veladora, que a su vez se remontan a la antigüedad y nos hablan de un mito griego como Atropo, el inflexible. Bueno, algún cuadro que habla de la veladona, ¿no? Esta mujer que no se ve muy bien acá, se la ve media rubefactas. El cuadro se llama La leyenda del Decamerón, con lo cual no sabemos si estaban coloradas por el efecto de la atropina o por la picaresca del Decamerón. Pero lo concreto es que las mujeres volaban junto con la atropina y con otras de las pócimas. De hecho, siempre a las parcas griegas algunos artistas, como este artista contemporáneo, las pinta flotando, ¿no? Y a Atropos con la tijera, porque cortaba los hilos. Bueno, hasta acá, viendo algunas vías de absorción, podemos empezar a entender ciertos cuadros, ¿no? Donde vemos que hay brujas que están tomando líquidos, viejas que están desnudas, otras que están con la escoba en posiciones determinadas. Y fíjense cómo, a partir de este conocimiento médico, entre comillas, cultural, vamos pudiendo decodificar algunas cosas, como nos pasa en la medicina, que tenemos que a veces decodificar los síntomas y los síntomas. Pero nos queda otra vía importante, que es la vía respiratoria. Saben ustedes que los fármacos, las pócimas, los venenos, se pueden absorber también por vía respiratoria. Y a mí me toca entonces situarlos en otro mito. Tenemos que ir a la antigüedad, ir a Grecia y llegar a un templo que es el oráculo de Delfos. ¿Alguna vez escucharon hablar del oráculo de Delfos? En el oráculo de Delfos había unas sacerdotisas, que eran las pitonisas. Se llamaban pitonisas porque el oráculo de Delfos era un templo dedicado al dios Pitón, a la serpiente Pitón. Entonces las sacerdotisas eran las pitonisas, de ahí viene este nombre. Y hay una leyenda que habla sobre estas prácticas, mitad historia, mitad fantasiosa, pero que es interesante porque médicamente y toxicológicamente nos da algunos datos. Cuenta la historia, Herodoto nos cuenta que estas pitonisas entraban en trances, ¿no? Ya se preparaban estas pócimas, y ingiriendo estas pócimas ya entraban en un trance, y estando en trance para poder augurar el futuro, ¿no? Eran muy certeras, parece ser que eran muy prestigiosas. Este oráculo funcionó casi más de 2000 años. Tuvieron un prestigio muy grande. De hecho, en Grecia no había ninguna decisión de Estado que se tomara importante si antes no se consultaba a las pitonisas. Hoy tendríamos que consultarles si económicamente no muy bien.
hasta se han parado guerras para que los generales fueran a consultar a las pitonisas. Bueno, estas pitonisas, les decía, una vez estado en trance, se dirigían a un sótano que había en este templo que estaba en la ladera rocosa de una montaña, y que cuenta la historia que naturalmente habían en el suelo unas grietas pétreas, ¿no? Grietas en el suelo. Y estas mujeres se sentaban en un banquito, se inclinaban hacia la grieta, se inclinaban hacia adelante, y cuenta Herodoto textualmente, dice, y escuchaban el dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído. El dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído. Y de ahí farfullaban boludeces, cosas que los sacerdotes después decodificaban, y de ahí salía el oráculo, ¿no? el vaticinio. Vaticinio que, por ejemplo, fue el oráculo que le dieron a Edipo. Vos te vas con la pitonisa, le dijo cuál iba a ser su futuro nefasto. Bueno, el tema es que estas pitonisas, pasó el tiempo, como ven acá el cuadro muestra estas grietas y estos vapores, porque pasó el tiempo, el oráculo quedó medio en desuso, perdió prestigio y se perdió en la historia. Pero no hace mucho tiempo, hace 15 años más o menos, un trabajo multidisciplinario muy interesante. Se juntaron geólogos, arqueólogos y toxicólogos. Un grupo de trabajo variado. Y fueron al oráculo de Delfos, y fueron a estas grietas, que todavía están obviamente, e hicieron estudios geológicos. Y descubrieron que, tanto en esa época como en la actualidad, naturalmente esas grietas están llenas en su profundidad de hidrocarburos. Específicamente de un hidrocarburo en particular, que es el etileno, que lo veremos cuando veamos hidrocarburos entonces. El etileno. Y hoy, si con las bases de datos duras de la ciencia, de la toxicología, buscamos el etileno, vamos a encontrar un montón de datos técnicos, físicos, pero fíjense ustedes, si buscamos una característica como puede ser el olor, es un olor muy dulzón, muy característico. Si uno huele un hidrocarburo muy dulce, muy característico del olor. Y es lo que justifica ese mito que nos contaba Herodoto, ¿no? El dulce aliento de los dioses que le hablaban a la vida. Estas mujeres lo que hacían era respirar vapos de hidrocarburos, se hacían, no sé, nebulizaciones de hidrocarburos, y obviamente quedaban narcotizadas por la depresión del sensorial que les producía. Y este estado de borrachera era la que justifica, la que nos hace entender estos procesos que tenían estas mujeres que se pensaban que eran místicos o religiosos. Bueno, tan famosas fueron las pitonisas que el Papa de la época le pide a Miguel Ángel que le ordena que pinta las pitonisas en la Capilla Sixtina, ¿no? A pesar de que no eran católicas, pero le pide que las incluya. Y Miguel Ángel incluye estas 5 prestigiosas pitonisas de la quinta serie. Y una nota de color que descubrí accidentalmente hace un tiempo son estas esculturas. Estas esculturas están acá cerca. Están, si alguno anda acá a 5 cuadras, Callao y Marcelo T. Alvear. Si alguno cuando sale pasa por ahí, fíjense, están estos juzgados comerciales. A la altura del primer piso, estas esculturas coronan las ventanas del primer piso. Y fíjense qué notable, estas esculturas son la representación escultórica de lo que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina, las pitonisas, ¿no? Y ya que hoy nos queda medio tras mano ir hasta la Capilla Sixtina, tenemos a 5 cuadras una linda visita y evocar y rememorar lo que fueron estas sacerdotisas y el nexo que tuvo con la toxicología, ¿no? El poder entender la vía respiratoria como vía de absorción de los tóxicos. Bueno, múltiples artistas han pintado a estas sacerdotisas siempre en medio de estos vaos, de estos vapores que tienen mucha realidad. Y de hecho en la iglesia de San Telmo existen estas pitonisas pintadas en Perú en el siglo XVIII, que son interesantes para que me guste el arte. Bueno, ciertas plantas o ciertas sustancias fueron usadas en determinados continentes, como la mandrágora en Europa, desde la antigüedad. De hecho ya Plinio ya hablaba de la mandrágora como una planta mágica, porque justamente tiene muchas sustancias psicoactivas. De hecho, a Juana de Arco la condenan, saben ustedes más o menos la historia de Juana de Arco, en definitiva, como no podían condenarla a muerte porque no encontraban vuelta, el juzgado le achaca el hecho de que tenía una mandrágora en su casa, como una planta de
demoníaca, la queman por bruja, no por la rebelión política que había generado. Bueno, grabados antiguos de mandrágoras que tienen una característica, sus raíces parecen un cuerpito humano con miembros, y por eso se le dio esta imagen antropomórfica. ¿Ven? Grabados antiguos, las raíces parecen un ser humano, y por eso se le daba alguna... bueno, estas peliculitas se las debo para la próxima, porque si no, no llegamos. Pero esto es lo que justifica, por ejemplo, cómics como Mandrake el Mago. Mandrake es Mandrake, que es mandrágora en inglés, ¿no? O sea, que uno culturalmente se ha quedado con Mandrake, el mago. Y el mago, bueno, claro, porque esta planta es una planta mágica, históricamente fue mágica, alucinógena, que fue usada por muchas culturas, ¿no? Y de hecho, alguno que hablaba de Harry Potter, en la primera escena de Harry Potter, en la primera película, aparece la mandrágora. Y les recomiendo para ver La Mandrágora, una película que es hermosísima. ¿Alguien vio esta película? Sí. ¿El laberinto del fauno? Es bellísima. Es realismo mágico, una película española situada en la Guerra Civil Española, y es la historia de una nena y una mandrágora, y bueno, no les cuento más, pero es una película bellísima, se la recomiendo. Muy interesante. Y entre las pócimas que tenemos el estramonio, la datura estramonio. Ahí estamos. Sí, es autorreferencial. El estramonio, que está incluido en la datura, en cierta variedad de plantas, la datura estramonium, tiene muchas propiedades farmacológicas y alucinógenas también, y a punto de dar una nota de color. Fíjense ustedes, el estramonio en su momento se usó en cigarrillos medicinales. Cigarrillos balsámicos del doctor Andreu, para trastornos respiratorios de tipo asmatiforme. Antes tenías asma, te daba preparados con plantas solanáceas y balsámicas, porque justamente el estramonio lo que produce es, entre otras cosas, una broncohidratación. Obviamente hoy no le mandaríamos a un paciente asmático a fumar, ¿no? Industria argentina, venta libre, y también nos refiere un poco a cómo los medicamentos van cambiando con las distintas épocas. Esta es la planta, me gustó sacarla de noche porque bueno, tal vez nos remite un poco a esta práctica brujeril de noche. Esta es la semilla, y es una planta que crece ruderalmente en el campo, ¿no? Uno va por las orillas de la ruta y crece espontáneamente. Es una planta que en su momento fue culturalmente muy usada. ¿Alguien sabe esta planta cuál es? Bueno, esta era la que habíamos visto anteriormente. El floripondio, la burundanga. No es mi casa. Pero me parece muy linda el árbol. Bueno, ¿ahí sabe dónde está situado este floripondio? ¿Dónde es este? Es un hospital de acá de una mesa de UDH. Y bueno, este es el rofo. Donde crecen, quiero decir, estas plantas son plantas que crecen ornamentales, que crecen espontáneamente, que son muy lindas aparte. El tema es que determinadas culturas, determinados grupos, cada tanto conoce ciertas propiedades y las utiliza o no para determinados fines. Hoy por hoy, esta sí es mi casa. Muy afecto a la planta el profesor. No, pero, tengo un pequeño jardín venenoso. Nos vamos a, cuando diga Macana ya nos vamos a dar cuenta. De hecho, me pareció muy pintoresco esta que se llama Trompeta del Ángel, ¿no? Que es esta floripondio, la burundanga, que en un jardín de un templo evangelista, ¿no? Hizo el templo, la trompeta del ángel y el té de floripondio ahora, como se mezcla muchas veces religión y consumo de drogas. Pero esta, el beleño, es una muy característica. El Diosiamus niger, una que también fue muy utilizada por la pócima de las brujas, porque justamente esta planta era la que producía este estado de ingravidez, esta sensación de no pesar nada. Y ya Paracelso, el padre de la toxicología, nos hablaba sobre estos principios, ¿no? Paracelso, que les recuerdo, obviamente está en nuestra casa. Recuerdan que nuestra casa está custodiada por 6 imágenes alegóricas. 2 alegóricas, prevenir y curar, y 4 personajes centrales de la historia de la medicina. ¿Quiénes son los 4 personajes que custodian nuestra casa? Les aviso que yo el tóxico te lo tomo como pregunta de examen.
¿Quiénes son los cuatro? Estos cuatro. Fíjense una cosa, muchachos, todos nosotros pasamos todos los días por acá. Entramos y salimos todos los días. Y no miramos para arriba. No decodificamos nunca. Bueno, de los cuatro, que los dejo como consigna, este personaje de la punta es Paracelso, este gordito. Parece un hipotiroide, ¿no? Bueno, era un alquimista suizo, vivía en la montaña, posible que endémicamente tuviera deficiencia de es Paracelso. Y les quiero contar, doctores, que Paracelso no está por azar en nuestra casa, porque la Facultad de Medicina tiene el privilegio, si se quiere, de haber sido la primera facultad en incluir a la toxicología como materia de grado en la currícula de medicina en el mundo, 1881, un año antes que la cátedra de Lyon de Francia. Y esa cátedra, que es mi cátedra y que es la cátedra de ustedes, va a ser la cátedra de ustedes, creo que es interesante que rescatemos a veces del olvido pequeños detalles, ¿no? Como en alguna época, en este caso la toxicología o la ciencia médica, tuvo mucho prestigio, la Universidad de Buenos Aires ha tenido mucho prestigio. Y que no deja de ser nuestra casa. Bueno, pasando, y ya terminamos, en 5 minutos terminamos, pasando al continente americano, también en América había muchos dioses relacionados con sustancias psicoactivas, como por ejemplo Xochipilli, el príncipe de las flores, que príncipe de las flores porque justamente al estar tapizado de estas flores, Xochipilli era un personaje mítico porque no eran cualquier flor, sino que todas estas eran plantas con sustancias psicoactivas, que conocemos con sustancias psicoactivas, y eran usadas por los chamanes. Lo mismo también que los griegos. Este es un friso griego del templo de Leusis, y esta es Demeter, una diosa griega, que le está transmitiendo el conocimiento filosófico de los misterios de Leusis a su hija Perséfone. ¿Y qué le está dando? Hongos. Y no le está dando cualquier hongo. Hongos, por ejemplo, el tipo psilocibes, que hoy sabemos que tienen potentes sustancias psicoactivas, conocidas por los antiguos americanos, también por los europeos. De hecho, hay una patología que se llama, o se llamaba antiguamente, el fuego de San Antonio. ¿Saben qué es el fuego de San Antonio? ¿O qué era el fuego de San Antonio? Se hablaba de San Antonio, era un santo milagrero de estos que tiene el culto católico, que era un ermitaño que vivía en el desierto y que vivía acosado por el demonio, que lo tentaba y le traía imágenes de mujeres. Bueno, y esta persona sentía un fuego abrasador, ¿no? del infierno, y de hecho es el patrono de los quemados, San Antonio. Porque en las ceremonias, en las procesiones que se hacían para el culto de este santo, mucha gente de la Europa medieval padecía alucinaciones, los visitaban estos monstruitos, y sentían un fuego abrasador en las manos, en los pies, que lo quemaban, y tan potente era el efecto que hasta perdían los miembros, se gangrenaban y se amputaban los miembros. Y esto obviamente estaba relacionado con una cuestión religiosa. Hoy la medicina entiende que más que religioso, esto era una intoxicación. El cornezuelo de centeno, que contaminaba el centeno, que era el pan de los pobres. Y el centeno, el cornezuelo, produce ciertas sustancias, la ergotamina, la ergonovina, sustancias que químicamente están emparentadas con el ácido lisérgico, se parecen mucho al ácido lisérgico, y que producen, por un lado, alucinaciones, y por otro lado, a nivel circulatorio, ¿qué va a producir? Una vasoconstricción arterial importante, que justifica el hecho de lo que padecía esta gente. Esta gente alucinaba, veía monstruos, demonios, y también sentía fuego en los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque había una isquemia arterial tan importante que podía llegar a la gangrena y a la amputación. Y esto, fíjense ustedes, en la cuestión cultural, digamos, religiosa, siempre fue relacionado esto del fuego de San Antonio con tres imágenes características: los demonios, los seres amputados, los individuos amputados, y el fuego, ¿no? De hecho, por ejemplo, el bosco, ¿no? La tentación de San Antonio, acá está San Antonio y un montón de monstruos, vamos a ver algún detalle. Detalles de seres pseudo amputados. Acá tenemos un amputado con una práctica protésica interesante.
monstruitos, ¿no? Una persona con cabeza de chancho, o seres medios anormales, monstruos, y siempre el fuego, ¿no? En el fondo, incendios, que entendemos que estos tres signos representaban, hoy podemos decodificar que eran signos de esta exposición a estas sustancias peligrosas. De hecho, fíjense ustedes, este personaje así alado y mítico, que tiene una cabeza rara, hoy también la podemos decodificar, que es la datura, o esta planta alucinógena que decíamos anteriormente. Y así podemos pasar por distintos cuadros, donde vamos a ver siempre monstruos, amputados y fuego. Otro cuadro, monstruos, amputados, monstruos y fuego. Y así, sistemáticamente. Pasando un poco más cerca para terminar, Alicia en el País de la Maravilla. ¿Todos vieron Alicia en el País de la Maravilla? ¿O la leyeron? Bueno, Alicia es un cuento que tiene mucha toxicología. Hoy hablamos solo de uno, que es cuando Alicia se encuentra con la oruga, que casualmente está fumando un narguilé, con opio, y sí, con opio. Y esta oruga le dice que si come un pedacito de este hongo se va a volver chiquitita, y si come otro pedacito se va a volver gigante, y van a entrar en mundos microscópicos o macroscópicos. Y es característico de lo que pasa. Bueno, acá tenemos el opio, el psilocibes, y no cualquier planta. Esta plantita de atrás es el Iociamus niger, el belenia. Como les decía, el artista conocía este mundo mágico de alguna manera. Y de hecho, algunas de estas sustancias producen estos estados de transformación subjetiva entre lo grande y lo pequeño. Como así también otros hongos que creo que alguno debe reconocer. ¿Alguno vio estos hongos una vez? ¿Saben qué hongo es? La Amanita muscaria, un hongo interesantísimo. ¿Saben ustedes que este hongo estuvo en todas las épocas, en todos los continentes, en todas las culturas, y en todos lados siempre fue reverenciado como un hongo mágico, sagrado y relacionado con los dioses? De hecho, fíjense, algunas esculturas americanas donde muestran estos hongos, o libros casi paradigmáticos como el de Watson, que habla del soma y en referencia a este hongo mágico. Y que de hecho su conocimiento era de muy antiguo. Fíjense, esta pintura rupestre, africana, tiene más de 25.000 años. Mujeres con cabeza de hombre. Y no le pintan cualquier cabeza de hombre. El artista le pinta un hongo en particular, que es este, el de la Amanita muscaria. Muy característico por como estos copitos de nieve que se ven en su copa, que de hecho lo podemos reconocer con la casa de los pitufos, ¿no? La casa de los pitufos. Y que es entendible que sea la casa de los pitufos, porque estos hongos que crecen en bosques de pinos y demás, si yo como estos hongos, voy a ver pitufos, hadas, de todo. Es entendible. La naturaleza, como decía, ha sido muy pródiga también en cactus, en distintos tipos de cactus, como el Trichocereus cachanoi, en haber dejado sustancias psicoactivas que los distintos chamanes, los distintos brujos de las distintas culturas han utilizado, lo mismo que algunas plantas, como el ololiuqui, que es la Ecomoea versicolor, que también crece ruderalmente, y que algún artista, como Fitzgerald, que pintaba hadas, escenas de bosques con haditas y elfos, siempre pintó estas plantas que son alucinógenas. Y para terminar, volviendo a este alucinógeno que decíamos de los sapos y del sedín, esta planta, este árbol cuyas semillas fueron antiguamente molidas. Fíjense, esto es el Museo Ambrosetti, el Museo Etnográfico Ambrosetti, donde se ven esta parafernalia, donde antiguamente se utilizaban estas tablitas para moler las semillas, siempre con imágenes antroposomorfas, con bichitos pequeñines. Y fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Estos monstruitos. ¿Se acuerdan de este? De Niño los Olvidos. Fíjense, distintos continentes, distintas eras y las mismas imágenes de monstruitos, ¿no? Como ciertas sustancias pueden impactar en nuestra mente y generar los mismos patrones. Y de alguna manera esto hace una construcción cultural, ¿no? Sustancia también que nos remite a otra vía mucosa como la vía nasal, vía que hoy por hoy está bastante conocida, ¿no?